¿Sabes tú cómo puedes acercarte a Dios y tener una comunión íntima muy cercana con Él? Pues fíjate, la palabra de Dios nos habla en Efesios 2:20, con fundamento en apóstoles y profetas, siendo Jesús el Cristo la principal piedra del ángulo. Anteriormente había una barrera para los seres humanos, especialmente, dice la palabra, por aquellos que no pertenecían a la circuncisión o los que son miembros de la incircuncisión, que era conocido popularmente como el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque Dios tenía un pueblo escogido, Dios tenía un pueblo amado que era el pueblo de Israel. Este era un pueblo que él había escogido a través de los patriarcas de aquel entonces, Abraham, Isaac, Jacob, y este pueblo fue multiplicado y luego pues le habló y fue creciendo, y llegó un momento en que le habló a través de Moisés y les entregó las leyes, que estaban compuestas por leyes, ordenanzas, estatutos perpetuos, y están consagrados en lo que conocemos popularmente como el Pentateuco, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras: Génesis, Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Señor, ¿sabías tú que el Señor ya ha quitado estas barreras? No es que no obedezcamos a la ley, lo que pasa es que hay un fundamento para el pueblo gentil, hay un fundamento para los escogidos, hay un fundamento para aquellos que han respondido el llamado de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Por eso la palabra dice: con fundamento en apóstoles y profetas, siendo Jesús el Cristo la principal piedra del ángulo. Hoy, esa barrera que estaba puesta a través de la ley que fue entregada a Moisés, ya prácticamente no existe en estos días. El Señor, a través del cuerpo de Cristo, del derramamiento de su sangre preciosa, Él ha abolido estas leyes para permitirnos a nosotros acercarnos más y más a Dios. Esto lo hizo posible Jesús el Cristo, el Rey ungido, el Todopoderoso, el Dios hecho carne. Gracias a Jesús podemos acercarnos. Dios quitó esta barrera. Usted puede leer fácilmente el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y va a encontrar esto que yo le estoy comentando. La barrera que antes existía ya hoy no es, de tal manera que no es la circuncisión o la incircuncisión, no es la ley lo que te va a acercar a ti a la presencia de Dios. Lo que te va a acercar a ti es la gracia de Dios, la fe en Jesucristo, creyendo en lo que Él ha hecho a través de su Hijo amado. Hemos sido redimidos del pecado y de la muerte eterna por Cristo Jesús, gracias a que Él fue a la cruz por nosotros y derramó su sangre preciosa por nosotros. Nosotros hoy podemos llegar a la presencia de Dios, inclinarnos a Él, hablarle a Él. Esto es gracias a lo que Él hizo. Pero tenemos una guía espiritual. La palabra, como les decía en Efesios 2:20, es con fundamento en apóstoles y profetas. Tenemos hoy la palabra profética, consagrada en el canon del Antiguo Testamento y entregada a todos los profetas, en el cual el Señor Padre Eterno nos habló de la llegada del Rey Mesías. También nos habló del reino de Dios y la promesa que el Señor nos hace para con el plan salvífico a través de su Hijo amado. Esto está contenido en los libros proféticos del Vidente y se dan testimonio luego, posteriormente, en las cartas y en los evangelios apostólicos.
todas las cartas escritas por los apóstoles que escogió el Señor Jesús y que están consagradas en el Nuevo Testamento. Entonces, con apóstoles y profetas, es decir, con la palabra de Dios, con las sagradas escrituras, que podemos acercarnos al trono de la gracia, al trono de Dios, a la presencia de Dios. Ya no hay ninguna barrera, solo necesitamos que haya un arrepentimiento de pecado, que digamos no a lo que se constituye pecado, obra muerta, y que nos alejaba de la presencia del Dios Todopoderoso. Lee la palabra de Dios, el fundamento profético, el fundamento apostólico, y Él te conducirá, te guiará, pero también tenemos que orar al Padre, pedirle que nos dé discernimiento, entendimiento, sabiduría, revelación de su palabra, para que podamos nosotros lograr ese objetivo de poder conocer más a Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, nos conduce al Padre sino Él. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Yo soy Jorge Luis Urbina Mejía, ministro del Rey de la Gloria. Bendiciones para todos.